Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le harán muerte y en 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquella palabra y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, los abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno solo de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntese un momentico. Una reflexión sobre las lecturas que hemos escuchado y se han proclamado para nuestro alimento espiritual. El Evangelio de San Marcos nos trae una enseñanza muy particular. Dice que habían estado discutiendo sobre quién era el más importante. Interesante porque Jesús había estado hablando con ellos, les estaba hablando de que él iba a ir a Jerusalén, iba a dar la vida, iba a cumplir la voluntad de su Padre, en fin, preparándolos, pues como eran tan amigos, para que no sintieran mucho el dolor de su entrega, en fin, abriendo el sacrificio de la cruz. Y sin embargo, ellos, en lugar de poner atención, estaban pensando era quién de ellos iba a ser el primero, ¿no? Imagínense, es como si la mamá está enferma, en fin, y los hijos están discutiendo por la herencia. Lo mismo, ¿no? No importa que la mamá se... Imagínense, muy humano, ¿no? Muy humano y pasa así, ¿no? Entonces, la actitud de los discípulos de Jesús suele reeditarse, no con poca frecuencia, pero se da en la vida nuestra también. A veces es importante eso, ¿no? A veces recurrimos a Dios cuando tengo la necesidad, pero la necesidad del otro, pues poco me interesa. El dolor ajeno poco me interesa, ¿no? A veces somos así. Buscamos lo nuestro, pero lo demás no tenemos en cuenta. Los discípulos buscaban ser los primeros, pero Jesús le enseñaba una nueva norma de valoración. La primacía en la iglesia la lleva al servicio. Eso es muy importante, el servicio. Y es en la escala de valores del mundo. Encontramos troscados esos términos, ¿no? El servicio, a veces el trabajo en los ministerios, cómo cuesta a veces motivar a las personas para servir y en fin y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre buscamos, siempre es el que nos busquen, que nos digan, que nos rueguen, en fin. Pero el Señor dice, no, el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Y la característica más hermosa es el servicio para beneficio de los demás, y sobre todo aquel que busca el bien de los demás, la santidad de los demás, en fin, no ser protagonista, ¿no? Siempre las peleas a veces pasan en eso, en la iglesia, aún en las familias también, ¿no? Entonces, esa es la parte. La iglesia es la servidora del mundo. No está en el mundo para la iglesia, sino la iglesia para el mundo. Es decir, no está el mundo para el servicio a la iglesia como pedestal, como para triunfar, sino que la iglesia está para servir al mundo, elevándola a un nuevo sentido de la vida y a la construcción de un mundo mejor, sobre todo el mandamiento del amor. Debe a la justicia, la verdad y el amor. Ese es el trabajo. El servicio siempre nos lleva a ver la verdad, la justicia y el amor. Para que el amor tenga validez hay que vivir la verdad, hay que vivir la justicia y el amor y todo. Ahí se enmarca
el por qué yo quiero servir, por qué yo quiero estar en esa dimensión. El servicio no es otra cosa que es trabajar en la verdad, la justicia y el amor. Y es lo que poco nosotros, a veces los seres humanos poco entendemos, ¿no? Pensamos, o nos servimos por un tiempo y después nos cansamos, tiramos la toalla por cualquier dificultad, que mi amigo no me saludó, que mi amiga no me saludó, que el uno que el otro, o mezclamos sentimientos y emociones, en fin. ¿eh? Entonces, yo comencé, como dicen, yo voy a la iglesia porque allá puedo buscar novio, allá puedo buscar novia. No, Señor, yo voy a la iglesia porque allá encuentro al Señor. Y allá puedo conocer la necesidad de los hermanos, puedo conocer la necesidad de los ancianos, la necesidad de los niños, la necesidad de proclamar la palabra, de ser catequista, de predicar la palabra de Dios, de ir a visitar a los enfermos, de ir a llevar a los matrimonios que están en dificultades, en fin, ese es el servicio. Y eso nunca se acaba. Toda la vida, mientras el ser humano viva en este mundo, siempre hay dificultades. Y siempre, como hay dificultades, están los otros seres humanos motivados por el Espíritu Santo para ayudar, para servir. Mire qué ejemplo, estar muy impregnado precisamente de las necesidades del uno con el otro. La iglesia somos nosotros, ¿no? Somos nosotros del día de nuestro bautismo. En consecuencia, debemos cobrar conciencia de que cada uno de nosotros debe ser auténtico servidor de los demás. El día de nuestro bautismo comenzamos una tarea muy grande y es de ser misioneros, de ser servidores y pedirle a Dios para que no nos cansemos, para que no nos cansemos. Por eso la iglesia hoy celebramos precisamente la fiesta de la catedral para decir el centro de la predicación es la iglesia, ¿no? Y por eso cada uno de nosotros vivimos en una parroquia, ¿no? Como cada uno tiene su familia y uno tiene que ver por su familia y hay que trabajar en su familia para que se edifique desde la iglesia. Y la parroquia es la reunión de todas las familias. Aquí la parroquia de San Michael es la reunión de todas las familias que vienen a alabar y bendecir al Señor. Y la necesidad también de estar ahí todos juntos, ¿no? Por eso no podemos nosotros un ratico estar aquí, otro ratico estar en Shelby, otro ratico estar por allá. No, no, no. En nuestra parroquia, porque aquí es donde nosotros descubrimos las necesidades. Y en la otra parroquia, los de allá también tienen que ver sus necesidades. Que compartamos experiencias es muy diferente, pero la vivencia es aquí. Ahí. Y los niños comienzan a ver la experiencia. Dice, vamos a la iglesia, vamos a nuestra parroquia. ¿Cómo se llama? San Michael, San Miguel Arcángel. Y aquí a dar gracias a Dios. Y allí van todos los niños a la catequesis, van los jóvenes a la pastoral juvenil, los grupos de matrimonios, los grupos de Maús, los grupos de los catequistas, la pastoral familiar, todos los movimientos, porque aquí es donde descubrimos las necesidades para poder servir. En cambio, si estoy aquí un rato aquí, otro rato allá, no puedo servir, porque hay que crear ese ambiente. No es para que haya sino porque es un lugar específico donde el Espíritu Santo me pone a trabajar, a trabajar. ¿Qué quiere decir servir a los demás? Quiere decir ser útil, desvivirse por ellos, estar a su disposición, inmolar nuestros gustos. A veces toca inmolar nuestros gustos, ¿no? A veces. Que hay un retiro o que hay un encuentro de catequistas, que hay un encuentro de parejas, que hay un encuentro de la pastoral de Mariano, en fin. Pues hay que dejar allá y ese día ir allá. Ay, pero es que mi comadre me invitó que es que haga un sancocho o todo eso. Sí, eso lo podemos hacer todo otro día, pero este día es especial. Este día es especial. La catequesis de los niños, la catequesis de los padres de familia. Ay, no es que no sé qué. Pero esto es especial para el servicio, para prepararme, para servir a mi familia, para servir a la comunidad, para servir. Esa es la parte fundamental. Entonces, hay que inmolar nuestros gustos y la tranquilidad de nuestros gustos, ¿no? Ustedes deberían, los que les toca hoy la hora santa, ¿no? Ay, que ya estoy cansada siempre. No, porque el Señor nos está usando como instrumentos del Señor. Si ustedes dejan de hacerlo hoy, otros hermanos vinieron a escuchar la palabra. ¿Y dónde está? Ay, padre, me cansé. No se cansó el padre que es el Señor que me está dando la oportunidad de servir. Y cuando uno no sirve,
Cuando uno no se integra a esto, uno se empobrece, se vuelve perezoso, se vuelve lleno de quejas, quejándose todo el tiempo, en fin. Todas las personas que se quejan es porque no saben servir. Porque cuando uno está sirviendo no tiene tiempo para quejarse, pero sí tiene tiempo para sentirse lleno de Dios, decir, pude hacer el bien a esta persona. Qué alegría. Pude hablar con mi hijo de Dios, pude hablar con mi vecina, pude hablar con mi esposo, pude hablar. ¿Dónde recibió esa? En la iglesia, en la iglesia, porque sacó el tiempito, sacó el tiempito. Son momentos muy sagrados, ¿no les parece? Si no, imagínense, cada momentico, todos los martes, como los domingos, son momentos muy lindos. Yo digo a los padres de familia, son momenticos hermosos que usted viene a escuchar la palabra de Dios de pronto, a escuchar al mismo sacerdote, pero no importa. Pero algo vamos aprendiendo para llevar a mi casa. Porque llega el domingo y si no me encuentro con los hermanos de la iglesia, con los demás, ¿qué le llevo a la familia? ¿Qué le llevo a los demás? No, hay que enamorarse de Dios, ¿no? Entonces, hay que inmolar muchas cosas. Esto es duro y es difícil, pero esto es lo que contribuye la finalidad de la venida de Jesús. Por eso vino Jesús. Él dice, no he venido a ser servido, sino a servir, a servir. Esa es la parte bien bonita, ¿no? La última cena, ¿no? Qué detalle tan lindo de Jesús, ¿no? Imagínense, él que era el rabí, el maestro de maestros, y según la ley judía, el jefe, no se iba a sentar allá a lavarle los pies, y él mismo se pone a lavar los pies a los discípulos. Imagínense, imagínense. Entonces, pero él no se puso a mirar si los pies estaban limpios, estaban perfumados. Imagínense, los discípulos en ese tiempo no tenían zapatos, vaya polvo allá, de todas esas cosas, imagínense. Ajá, no se habían bañado, imagine con ese ardor Y ahí está el servicio también. Muy importante eso. Por eso el Papa Francisco dice, hay que aprender a oler a chivo. Y ese es el enamoramiento también de nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, ese es en nuestra familia, cuando Dios es presente. Dios es presente. Dios es presente. Entonces, hay que aprender. La tentación es como los discípulos, a ver quién es el primero. A ver quién es el primero. No, no, no. El primero es el que sirve con amor, sin mirar a quién. ¿No? Que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y siempre, no un día. No un día, no un día. Por eso, el que quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Eso es lo que dice el Evangelio hoy. Y lo que también nos hablaba la carta del apóstol Santiago. Esa es la norma del maestro, que los discípulos no podemos cambiar. No podemos nosotros. Es que el Señor hace excepciones. Él hace excepciones. Como dice, yo como estuve en el colegio, en colegios católicos, toda la niñez, iba a misa todos los días, por eso ya no voy a misa. Imagínense, no, 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 todos los días, hasta el último día, la preparación de nosotros es siempre estar en esa dimensión humana, no, pero no terrena, sino mirando a la vida celestial, a la vida celestial. Porque si nos quedamos solamente en la parte humana, sin pensar en la celestial, pues es una vida muy desdichada, porque de todas maneras nos vamos a morir. Y si no estamos en la dimensión celestial, qué vida tan triste, ¿no? Por eso da miedo morir. Pero estamos en la dimensión humana y espiritual, entonces el Señor dice que todos sean, por eso celebramos la fiesta de la catedral, porque la catedral es el centro, es la magnitud de la certeza de la palabra, de la verdad de Dios, que no me puedo engañar. Y cuando yo asumo esa certeza, tampoco yo puedo engañar a los demás. Tampoco yo puedo engañar a los demás. Y la realidad es que el Señor no nos sigue cuando ustedes vienen por aquí, hacen las cosas, no atrás, ¿usted por qué? No, cada uno su libertad lo sabe hacer. Pero si quiere dormir bien, sirva con amor al Señor y a los demás. Por eso servir a todos.
Creer en Jesucristo es recibirlo como enviado por el Padre, es recibir al Padre. Lógicamente que eso necesita mucha humildad, mucha humildad. Nosotros buscamos siempre, por eso el tentador que quiere quitarnos esa alegría de servir es la mentira. La mentira, ¿no? Ay, quizá no me vean, sale corriendo. Imagínense, esa es la mentira. La mentira. Por eso la mentira tiene la palabra muy típica de la serpiente, porque la serpiente corre así y se esconde, ¿no? Entonces lo más fácil es esconderse uno. Pero en esa realidad el ser humano no es feliz o no somos felices cuando queremos de engañar. Y recordemos que seguir al Padre es recibir a Jesús. Ver a Cristo es ver al Padre. Y servir a Cristo es servir al Padre. Amar a Cristo es amar al Padre. Conocer a Cristo es conocer al Padre, pues dice, pues nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿no? Esto debe llevarnos al estudio de la persona y de la misión de Jesucristo. O sea, para entender esta reflexión tenemos que mirar a Jesús, para entenderlo. No miren ni al Padre José, miren a Jesús. Y verá que se darán cuenta que es la verdad, es la verdad. El servir desde la dimensión de Jesús, pues es difícil porque Jesús por servir lo crucificaron, ¿no? Pero en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gran parte de nuestros errores por seguir la mentira, faltamos a la verdad y somos ignorantes. Por eso ellos perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando uno hace un examen de conciencia se da cuenta cuánto bien dejó de hacer por darle gusto a la mentira y a los gustos personales. Que el Señor nos ayude a vivir esta noche bien linda y en la hora de las horas santas, pídanle al Señor al servicio, su vida. Si tiene algún ministerio, ámalo, llénalo. No lo haga pedazos, hágalo con amor. Que el Señor te bendice. En su casa también. Si se ha comprometido a vivir una vida cristiana bien bonita, no la deje. Si está comprometido en algún ministerio, hágalo bien. Venir a la Santa Misa, hágalo bien, tempranito y lleno de mucha fe y con mucha alegría. Y eso sí, que llena el corazón y nos hace felices. Oremos también por las necesidades de los pobres, por las necesidades también de los niños, los ancianos, los que están en los hospitales, todas las personas que sufren y también por las personas que sufren espiritualmente y emocionalmente. Vamos a orar también por los niños, aquellos que no los dejan hacer, aquellos que promueven el aborto, como dice el Papa Francisco, pagar un sicario para matar a un niño. Qué tristeza. Y cuando defendemos tantos derechos humanos, estamos totalmente destruyendo la vida. Que el Señor nos ayude y oremos en esta Santa Misa y en esta hora santa por todas nuestras necesidades y pidámosles que no nos quite el gusto de servir con amor para tener felicidad. Y así sea.